Dios despertó el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué y el espíritu del remanente del pueblo, y ellos vinieron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y en esta ocasión llegamos al 10º libro, el cual es el libro de Ageo. Este libro, que solo tiene 2 capítulos, trata sobre la edificación de la casa de Jehová con relación al bienestar de Israel y la venida del Mesías. Algunas de las palabras más penetrantes de la Biblia se encuentran en los escritos del profeta Ageo del Antiguo Testamento. Son palabras penetrantes porque tienen una relevancia inmediata para todos los creyentes y tocan áreas de nuestro corazón que están cuidadosamente cerradas. En cuanto a esto, en Ageo 1:4 dice: ¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está en ruinas? Y en el versículo 6 continúa diciendo: habéis sembrado mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os llenéis. Os vestís, pero no os calentáis al hacerlo. Y el que gana salario, lo recibe en bolsa rota. Ageo fue un profeta que fue levantado por el Señor para acompañar a su pueblo en su regreso a Judá y Jerusalén, después de los 70 largos años de cautiverio en Babilonia. Y cuando regresaron, encontraron el templo, la casa de Dios, en ruinas y con una necesidad apremiante de ser reedificados. Pero ellos, al igual que muchos de nosotros actualmente, solo se preocuparon y se involucraron en sus propias situaciones y necesidades. Como resultado de eso, a pesar de todos sus esfuerzos y su dedicación, no contaron con la bendición de Dios en sus vidas. Asimismo, nosotros, sin importar la cantidad de posesiones y riquezas materiales que poseamos, jamás estaremos satisfechos. Ciertamente, la pregunta que hizo Ageo se debe hacer una y otra vez entre el pueblo de Dios: la edificación de la casa de Jehová con relación al bienestar de Israel y la venida del Mesías. Lo que hablaremos en este mensaje es muy crucial para nuestra vida cristiana, para nuestra relación con el Señor, e incluso me atrevo a decir, para nuestro destino como pueblo de Dios. Sin duda alguna, este será un gran tema. Así es, Antonio. Este es un libro muy corto y solo tendremos un mensaje. Me da la impresión de que este mensaje aborda un tema muy apropiado, porque la tendencia de las personas en el tiempo de Ageo era preocuparse por sus propias necesidades. Y todo parece indicar que en la actualidad esta es la misma tendencia en el mundo religioso cristiano. La mayoría del hablar y la predicación del Evangelio solo se centra en lo que Dios puede hacer por nosotros. Todos hemos pasado por periodos de tiempo de sembrar mucho y recoger poco. Y existe una causa crítica que está relacionada con esta experiencia y que hablaremos en este mensaje. ¿Verdad? Así es, Víctor. Todos necesitamos darnos cuenta que la bendición de Dios sobre nosotros realmente tiene una base y depende de si nosotros nos preocupamos por sus intereses y su satisfacción. Si no nos preocupamos por la satisfacción de Dios, que realmente está relacionada con la edificación de su casa, la edificación de la iglesia como el cuerpo de Cristo, será imposible para nosotros tener una verdadera satisfacción y descanso. Este es un asunto muy crucial. Necesitamos que la misericordia del Señor nos alcance, nos toque y haga que dejemos de preocuparnos por nuestro propio bienestar y que comencemos a preocuparnos por aquello que está en el corazón de Dios, por la meta de su plan eterno y por aquello que le trae satisfacción a Él. Así pues,
Nuestra verdadera satisfacción está relacionada con la satisfacción de Dios. Eso es muy cierto. No se trata de que Dios sea insensible o indiferente a nuestras necesidades, sino que Él está tratando de reenfocarnos o calibrarnos de nuevo hasta el punto de que sus necesidades y las nuestras sean satisfechas. ¿No es así? Eso es muy cierto. La verdadera bendición del Señor viene cuando somos uno con Él y colaboramos juntamente con Él en la tierra para el cumplimiento de su propósito. Cuando Dios encuentra satisfacción, entonces nosotros también encontramos satisfacción. Amén. Así es. Quiero dar un breve trasfondo histórico. El profeta Ageo fue un profeta de la era de recobro, que regresó al mismo tiempo de Zorobabel el gobernador, quien representa el reinado en Israel, y de Josué el sumo sacerdote. Esto significa que el reinado y el sacerdocio regresaron junto con Ageo el profeta. Es decir, todos los componentes fundamentales, el reinado, el sacerdocio y los profetas, regresaron a la tierra de Judá para que la casa de Dios pudiera ser reedificada apropiadamente. I like this book from my youth. Ageo. Me gusta este libro desde mi juventud. I just like it. Me gusta. Cuando uno lee este libro, tiene que considerar el templo de Dios, la casa de Dios. Y el templo en el Antiguo Testamento era un tipo, primero, de Cristo. Cristo es el templo, la casa de Dios, de forma individual. Después, este Cristo se agrandó, ¿verdad?, para ser la iglesia. Así que cuando leemos este libro, siempre debemos considerar que se refiere a nosotros, debido a que Ageo habla del tipo, y hoy en día nosotros somos la realidad de ese tipo, somos el cumplimiento del tipo. Este libro trata de la edificación de la casa de Jehová, o podemos decir, la edificación de la iglesia, en relación al bienestar de Israel. Hoy en día, a la gente le gusta hablar del bienestar, ¿verdad? Como cristianos, deseamos tener un bienestar apropiado. Y si nosotros estamos en serio con Dios, debemos cuidar de la iglesia, de la edificación de la iglesia. Y esto también se relaciona con Cristo como el Mesías. O sea, hay tres cosas aquí: la edificación de la casa de Dios, el bienestar del pueblo y el retorno de Cristo. Cristo viene. El nombre Ageos en hebreo significa mi fiesta, o la fiesta de Yah, o la fiesta de Jehová. Muy bien. Y hoy en día, tener una fiesta es la verdadera adoración a Dios. No es trabajo, sino solo disfrute. ¿Pero disfrutar qué? Disfrutar a Cristo delante de Dios y con Dios. No solamente nosotros disfrutamos a Cristo, sino también Dios disfruta a Cristo. Y nosotros disfrutamos a Cristo en Dios y Dios disfruta a Cristo en nosotros. Es una clase de disfrute mutuo de Cristo. La verdadera adoración que nosotros podemos rendir a Dios es nuestro disfrute de Cristo delante de Dios y con Dios. Así que esta es una fiesta, es un disfrute. Creo que debemos enfocarnos en estos tres puntos que el hermano Lee mencionó, los cuales son el pensamiento central del libro de Ageo. En primer lugar, la edificación de la casa de Dios. En segundo lugar, el bienestar del pueblo de Dios. Y en tercer lugar, el regreso de Cristo. Estos tres puntos están estrechamente relacionados. ¿Qué tal entonces si usted nos desarrolla un poco más esa relación tan crucial? Si miramos la Biblia como un todo, veremos que el propósito o el plan de Dios depende por completo de la encarnación de Cristo. Dios se hizo hombre mediante la encarnación de Cristo,
Pero para que esto pudiera llevarse a cabo, Dios necesitaba de un pueblo que hubiera sido llamado, separado y santificado para introducirlos en una tierra que en el Antiguo Testamento se llamó la tierra de Canaán. Por medio de ese pueblo, Dios edificó una morada para sí mismo, es decir, una casa, la cual fue el templo en el tiempo del Antiguo Testamento. Así que, para poder llevar a cabo esto, se requería un pueblo, una tierra, una casa y finalmente un reino. Dios necesita un reino en la tierra. Cuando Él obtenga estas cosas, Dios tendría el terreno para venir a la humanidad mediante la encarnación. No obstante, cuando el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio, se perdieron todas estas cosas. Las personas fueron esparcidas, la tierra quedó desolada, la casa de Dios quedó destruida y el reino también quedó destruido. En ese momento, Dios no tenía nada en la tierra. Por tanto, se necesitaba un recobro. Dios necesitaba traer un remanente de su pueblo de regreso a la buena tierra para edificar su casa, a fin de que hubiera el terreno apropiado para la encarnación de Cristo. Todos sabemos que la encarnación de Cristo fue el inicio del mover de Dios en la era neotestamentaria. Pero también debemos conocer que Dios desea traer a Cristo de regreso a la tierra por segunda vez para dar inicio al reino milenario. Entonces, ¿cómo podrá Cristo regresar? Pues bien, el regreso de Cristo no depende principalmente de la situación externa del mundo, es decir, de las relaciones entre las naciones. No, el regreso de Cristo depende principalmente de la edificación de la iglesia como la casa de Dios, el cuerpo de Cristo, por medio de los creyentes. Gracias, Antonio. La mayoría de los cristianos hablan acerca de la segunda venida del Señor Jesús y piensan que depende directamente de los acontecimientos mundiales. Sin embargo, necesitamos darnos cuenta que la situación mundial puede ser fácilmente ajustada por la mano de Dios para alinear los acontecimientos. Ese no es el problema. El verdadero problema es todo aquello que está detrás de la escena, lo que está en la esfera escondida. Y esto se refiere precisamente a la edificación de la casa de Dios, así como sucedió con la primera venida de Cristo. Dios necesita obtener la realidad espiritual de la edificación de su casa antes de poder regresar por segunda vez. Una vez que la iglesia esté edificada, será muy fácil para el Señor arreglar todas las situaciones externas para hacerlas encajar. Bueno, necesitamos seguir adelante. En los versículos 3 al 6 del capítulo 1 de Ageo, dice lo siguiente: Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está en ruinas? Ahora pues, así dice Jehová de los ejércitos: Considerad bien vuestros caminos. Habéis sembrado mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os llenéis. Os vestís, pero no os calentáis al hacerlo. Y el que gana salario, lo recibe en bolsa rota. Sin duda alguna, creo que todos nosotros hemos experimentado esto. Y Ageo continúa en los versículos 7 y 8. Dice: Considerad bien vuestros caminos, subid al monte, traed madera y edificad la casa, y en ella me complaceré y seré glorificado, dice Jehová. Jehovah's question. Muy bien. Ahora, esta es la pregunta que hace Jehová. Is it time for you to dwell? ¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas, mientras que esta casa está en ruinas?
Ustedes han cuidado de vuestra casa. ¿Y qué tal de mi casa? ¿Necesito yo edificarla yo solo? ¿Verdad? Deseo hablar de esto un poco. Ustedes comen, pero no hay satisfacción. Y esto es verdad. Si nuestro corazón no está en los intereses de Dios, de cuidar su casa, les digo, no importa qué es lo que comamos. No importa cuánto comamos, no hay satisfacción. Y todos nosotros podemos probar esto. A veces no tenemos nada bueno que comer y no tenemos mucho que comer. Y sin embargo, estamos en el disfrute de edificar la casa de Dios, la iglesia. Y esta es una buena satisfacción, ¿verdad? Yo creo que lo que él dijo se refería a algo físico, ¿verdad? Pero en tipología es espiritualmente verdadero. Tal vez ustedes sean ricos y ganen mucho dinero y coman bien y descansen bien, ¿verdad? Ustedes beben bien, pero no hay satisfacción, no hay disfrute. ¿Por qué? Debido a que descuidamos a la iglesia. Y lo más interesante es esto. Ganamos salarios, pero los ponemos en una bolsa rota. Entonces, también está esta oración en este libro. Cada uno de vosotros corren a su propia casa. Ven, Ageo usa el verbo correr. ¿Qué significa correr? Significa estar ocupados. Ustedes están muy ocupados y ya no tienen tiempo para ir a las reuniones. Ay, discúlpame, pero no tengo tiempo. Estoy tan ocupado. Ustedes están corriendo. Ustedes corren a su propia casa. Ay, discúlpame, pero no tengo tiempo. ¿Han orado ustedes? No. ¿Y por qué no? Porque no tengo tiempo. Oh, tienen que ahorrar un poco de tiempo para el Señor Jesús. ¿Cuántos pecadores están esperando que ustedes los visiten? Piensen. Así que tenemos que cuidar la casa de Dios. Tenemos que salvar a los pecadores. No es cierta clase de ganar almas, de salvar a pecadores, sino que es obtener el material. Deben ir al monte, deben subir al monte para obtener material para la edificación de la casa de Dios. Sin duda, esta es una palabra muy penetrante que nos pone al descubierto. Aprecio mucho que nos haya aclarado lo que significa traer una persona al Señor. Salvar pecadores significa subir al monte para buscar materiales y edificar la casa de Dios. El Señor le dio la carga al pueblo de Israel de subir al monte, traer madera y edificar la casa. En el Antiguo Testamento, la casa de Dios era física y estaba construida de materiales físicos. Pero sabemos que en el Nuevo Testamento, la casa de Dios es espiritual y los materiales para la edificación de la casa de Dios son las personas que han sido ganadas por el Señor mediante la predicación del Evangelio y que han recibido a Cristo dentro de ellas. Por consiguiente, ellas se encuentran bajo la obra edificadora de Dios y Él hace su hogar en sus corazones. Si no estamos involucrados en esta clase de labor, usando nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestras finanzas y nuestro todo por causa de los intereses de Dios, no estaremos satisfechos. Esto no significa que nuestros asuntos personales no sean importantes y legítimos. Sí lo son. Sin duda, debemos cuidar de nuestras familias. Pero si solo nos preocupamos por nuestros asuntos familiares y no usamos nuestro tiempo y energía para cuidar de los intereses del Señor, entonces no encontraremos satisfacción. Eso es verdad. Creo que muchos de nosotros, como creyentes, hemos pasado por la experiencia de ganar salario y recibirlo en bolsa rota. Esto se debe a que la mano divina ha estado haciendo huecos en nuestra bolsa, ¿verdad? Eso es muy cierto, Víctor. Tal vez pensemos que solo los incrédulos están insatisfechos porque no tienen a Cristo. Pero incluso si nosotros tenemos a Cristo, pero no nos preocupamos por los intereses del Señor,
que principalmente se relacionan con la edificación de la iglesia como la casa espiritual de Dios sobre la tierra, entonces nos daremos cuenta que nuestra bolsa tiene agujeros y no podremos hallar satisfacción. Bien, avancemos ahora al segmento final para escuchar cuál fue la respuesta del pueblo después que recibió esta palabra. En Ageo 1, del 12 al 14, dice: Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo, escucharon la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, conforme a lo que le había enviado a decir Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, mensajero de Jehová, habló en el mensaje de Jehová al pueblo diciendo: Yo estoy con vosotros, declara Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. No hay duda, esto es maravilloso. Nosotros debemos responder de la misma manera. Then the people's response. Entonces el pueblo respondió. This time it is marvelous, the response. Esta vez la respuesta fue maravillosa. ¿No creen esto? Zorobabel el gobernador y Josué, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo escuchó la voz de Jehová su Dios y a las palabras de Ageo el profeta, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageos alentó al pueblo con la declaración de Jehová y le dijo: Yo estoy con vosotros, declara Jehová. Cuando yo estoy con ustedes, ustedes tienen la lluvia, ustedes tienen el rocío, no tendrán sequía. Cuando estoy con ustedes, todo estará bien. Pero si estoy ausente de ustedes, nada estará bien. Entonces ya no hay bienestar, ¿no es correcto? Así que Jehová despertó el espíritu. Y a mí me gusta esto. Dios despertó el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué y el espíritu del remanente del pueblo, y ellos vinieron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Esta fue una respuesta maravillosa. Si yo voy a vuestro hogar y veo vuestro hogar tan limpio, con tanto orden, y todo es bello, todo es maravilloso, todo está en un buen estándar, pero si por medio año nunca he salido a visitar a un pecador, yo estaré llorando por ti. Yo voy a llorar, créanme. Todos deseamos ver que todos los santos se ocupen en la predicación de Jesús. Estén ocupados por Jesús en la predicación del Evangelio. Ciertamente todos deseamos ver que todos los santos estén ocupados por el Señor Jesús en predicar el Evangelio, en alimentar a los jóvenes, en cuidar a otros, esto y aquello todo el tiempo. Nosotros tenemos que hacerlo por amor al Señor Jesús. ¡Qué segmento tan impactante! Muchos de nosotros vivimos en ciudades inmensas y es muy fácil enredarse en las ocupaciones y en las necesidades personales, pero debemos escuchar estas palabras. Lo primero que hizo el pueblo de Israel fue escuchar las palabras de Jehová por intermedio de Ageo. Ellos escucharon y respondieron a esta palabra con temor delante de Jehová. El pueblo fue humillado por causa de esta palabra, y eso es lo que nosotros necesitamos para estar en temor delante del Señor. Luego Dios vino y los animó y les dijo que estaba con ellos. Si Dios está con nosotros, podemos llevar a cabo su plan y propósito, porque tenemos todo lo que se necesita para su satisfacción y también la nuestra.
Entonces Dios despertó el espíritu de todos para que subieran a edificar. Todos nosotros necesitamos que nuestro espíritu sea despertado por el Señor, para que nos levantemos a edificar la casa de Dios. Necesitamos salir para contactar a los pecadores con el Evangelio, para traerlos al Señor, a la vida de iglesia, para alimentarlos y nutrirlos, a fin de que podamos ser juntamente edificados y llegar a ser la casa espiritual de Dios. Amén. El Vigilante.